Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión del nuevo podcast Voces del Periodismo, producido por estudiantes de la Maestría de Periodismo Político de la Escuela Carlos Septién García. Esperamos que les guste. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, es mi querida y estimada Liliana Padilla. Pues antes que nada, muchas gracias, Lili, porque te hiciste tiempo de estar acá con nosotros en este estudio de grabación de la Escuela de Periodismo. Y bueno, pues les voy a contar quién es Lili. Lili es licenciada en Ciencias de la Comunicación, dedicada al periodismo desde hace más de 20 años, 18 de ellos como reportera del Grupo Milenio. Es reportera especializada en temas políticos y de seguridad. Ella asegura que se especializa en reportear y cazar a delincuentes, los efectos de las drogas y últimamente estás cubriendo temas de migración. Ella le gusta mucho contar historias de la relación México-Estados Unidos. Estuvo por allá más de medio año viviendo en China, estudiando, y también por allá hacías un poco de corresponsalía. Y bueno, pues muchas gracias, Lili, nuevamente. He de confesar que yo estoy muy feliz. Hace muchos años que no vivía a Lili, pero la vi nacer como periodista. Ella llegaba en su bochito azul, corriendo, y aunque era muy joven, ella siempre estaba detrás de la nota. No se casaba con la declaración, ella siempre iba más allá. Y bueno, pues este entusiasmo te veo ahora, te veo sonriendo, te veo en tus coberturas y la gasolina sigue, mi querida Lili. Muchas gracias por estar aquí. Pues gracias por la invitación, y sí, muy contenta de verte y de estar aquí y de platicar un poquito de lo que nos gusta. Sí, ¿verdad? El periodismo. Y bueno, Alex nos va a contar por qué Lili está hoy aquí muy rápidamente. Bueno, para nosotros es muy importante que Lili estuviera aquí, porque ahorita estamos pasando un tema de coyuntura en el que México y Estados Unidos se encuentran en un quiebre, si bien no tan notorio, porque lo han querido esconder bastante bien y lo han querido minimizar. Sí, Estados Unidos actualmente se encuentra en un momento en el que no existe una apertura de diálogo, en el que no existe una apertura de tener una buena comunicación no solamente con México, sino con todos los países de América Latina, Canadá, China. Entonces, para nosotros es muy importante que esté aquí Lili, porque ella nos va a contar a su percepción, a lo que ella sabe, a su experiencia. ¿Cómo ves este tema, esta situación que naturalmente nos afecta a todos? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo, y nos gustaría mucho saber qué es lo que tú opinas respecto a esto que está pasando actualmente. Lo que está sucediendo es gravísimo, por donde se le vea, ¿no? Yo creo que el segundo mandato de Donald Trump ha sido aún peor que el primero, no solo en el tema de la migración, que es algo que además pues yo conozco bastante bien porque lo he estado reporteando en los últimos años. Temas económicos, ¿no? A mí me permitió estar en China, ver los contrastes entre Oriente y Occidente, lo que nosotros desde este lado, incluso periodísticamente, comunicamos, y lo que sucede realmente del otro lado, y cómo el mensaje que se envía de lo que sucede del otro lado del mundo es completamente distinto a lo que realmente pasa. Económicamente hablando, no hay comparación. Hablamos, por ejemplo, de seguridad. Estados Unidos está viviendo una crisis grave también en materia de seguridad, en materia de pues un rompimiento de la situación social, de este clima social de polarización, pero además de drogadicción, de la gente que ya no quiere incluso trabajar, ¿no? Esto ha venido agudizándose a partir de la pandemia en muchos sentidos, pero que las calles se notan llenas de personas en situación de calle, drogadictos, pero gente que tampoco quiere salir adelante, o gente que se está peleando entre sí, ¿no? Y esto pues lo promueve el propio gobierno. Entonces, por donde se le vea, está feo, está complicado, y económicamente pues vemos la bonanza en Oriente y en Occidente, que nos vengan a decir que están bien cuando sabemos que claramente no está bien, ¿no? Además, pues un gobierno muy omiso, muy incompetente, muy sectario, muy racista, muy xenófobo,
todo lo que está sucediendo y pues repercute con México. Y México, pues bueno, desafortunadamente siendo el patio trasero de Estados Unidos, recibe todo lo malo. Y el mensaje que se tiene que enviar es: todo está bien, hay diálogo, platicamos, acordamos, pero no, lo cierto es que pues México a veces le hace el trabajo sucio a Estados Unidos en materia de migración, por ejemplo, y no recibe a cambio más que amenazas, ¿no? Más que amenazas, más que decir, hablamos por teléfono, tenemos muy buen trato, muy buena relación, pero en el fondo la verdad es que no está sucediendo y sí se vive. Me parece que estamos viviendo una época muy, muy crítica, no solo en la relación bilateral, sino en lo que Estados Unidos está viviendo. Ya no es el sueño americano para quienes se quieren ir, ya es gente que se quiere salir de allá, que ya no encuentra tranquilidad, ¿no? Yo creo que lo que nosotros debemos de tener siempre como seres humanos es tranquilidad y paz, y la gente allá no lo tiene. Entonces, desafortunadamente es lo que estamos viendo, éxodos. Por donde lo veamos está muy mal, ¿no? Y bueno, pues el contraste con otros países que pues están viendo la oportunidad de crecer, ¿no? Y Estados Unidos diciéndole a México, tú no te acerques a China, no te acerques a estos países porque yo aquí mando, ¿no? Y resulta que pues también hay cosas buenas con la relación que se tendría que estar construyendo y ampliando. Por ejemplo, con China, que si bien, bueno, son socialistas, tienen muchas cosas que criticarse, sí, pero la gente vive bien, la gente vive con seguridad, vive con tranquilidad, es un país que está creciendo económicamente y pues bueno, así podría seguir hablando horas, pero creo que con esto podemos resumir un poquito de cómo veo actualmente las cosas. Oye, Lili, y tú eres mujer y eres periodista, y en México la profesión es de alto riesgo y tú tienes un doble riesgo. ¿Cómo es que te animas a irte a Estados Unidos a hacer coberturas de migración? ¿Tramitas una visa? ¿Cómo se vive reportear en Estados Unidos? Pues primero, como mujer, afortunadamente, y lo he visto con compañeras, ¿no? Afortunadamente siempre me he sentido segura, nunca me he sentido en riesgo o vulnerada. Si acaso en mis primeros años como reportera, que era muy joven, tú sabes, éramos muy jóvenes, había mucho más hombre siendo periodista, ¿no? Y creo que la única actitud misógina hacia mi persona fue de un compañero, desafortunadamente, que me dijo, pero si eres mujer, ¿qué haces aquí, no? Y dije, justo por eso, ¿no? Porque uno tiene una vocación y yo creo que todos los periodistas, quienes nos dedicamos a esto, sabemos de lo sufrido que es, pero que si te gusta, no te preocupas por eso, ¿no? Uno no viene aquí a hacerse millonario, sino a sentirse feliz. Y yo todos los días de mi vida hago lo que me gusta y para mí es un hobby, entonces pues lo disfruto mucho. Y en el tema de como mujer, híjole, no te sé decir, podría decirte que creo que soy demasiado intrépida, aventurera, que a veces no me doy cuenta de los riesgos que corro, ¿no? Que de repente, ya que estoy ahí, digo, uy, más bien soy muy temeraria en ese tipo de cosas. Y bueno, el tema de Estados Unidos, sí, mucha gente dirá qué difícil. A mí lo que me ha abierto la puerta a todo esto es mi interés, evidentemente, ¿no? Pero además, pues el inglés, ¿no? Siempre fue así, hablar inglés, entenderlo perfectamente bien, poderme comunicar, poder explotar muchas cosas que hay de ese lado que le interesan a nuestros lectores, a nuestra audiencia aquí en México, las historias, ¿no? El drama que se vive del tema de la migración. Bueno, eso me gusta, entonces digamos que mi canal es el poder ser bilingüe, el poder hablar inglés y poder sacar todo eso y traerlo para acá. ¿Y cómo me voy? Pues bueno, en algún momento todo era mucha más tranquilidad, mucha más normalidad en la relación y entonces podías ir simplemente con tu visa, porque en realidad pues no había como grandes riesgos en cuanto a lo periodístico. Hoy, o sea, a partir de que llegó Donald Trump a su segundo mandato, me parece obligado tener mi visa de periodista y es una visa que se renueva cada año, que tienes que acreditar que trabajas para un medio de comunicación. En este caso, pues bueno, yo cumplí 18 años en Milenio, entonces no tengo problema por eso. Es una carta que te extienden y es una visa, se llama tipo I, pero que solo dura un año. Entonces, cada año tienes que estarla renovando. Y cuando tú entras a Estados Unidos,
te revisan el documento, dicen, es visa de periodista, ok, ¿qué equipo trae? Etcétera. Yo, por ejemplo, no uso cámara, ¿no? El camarógrafo es el que lleva el equipo, observan ese tipo de cosas y no tienes mayor problema. Pero me parece que sí, hoy es imperativo tener la visa de periodista para poder viajar, porque pues si ni sus ciudadanos están seguros, ¿no? Si un ciudadano norteamericano tiene que portar su pasaporte o su acta de nacimiento para acreditar que es un ciudadano americano, pues nosotros de la misma manera, ¿no? Antes no sucedía, antes yo podía ir a veces que decía, bueno, no se me venció, me voy con la visa de turista normal, ¿y a qué vengo a esto? No pasaba nada, pero hoy sí me parece que es súper importante tener esa visa. Lili, de las coberturas que has hecho, recuerdo una que estabas ahí pegada en el muro, pero cuéntame, ¿cuál fue así como la más impactante? ¿Pasaste de mojada? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Ya sé cuál es esa foto. Es muy curioso porque sí, estábamos pegados al muro y si tú pones un pie de un lado, estás en México. Si pones el pie y si llega alguien, ¿no? Y te ve que te pasaste nada más tantito hacia México y quisiste regresar, es motivo para que te detengan. A mí afortunadamente no me ha sucedido absolutamente nada, pero bueno, muchas cosas, ¿no? Tema del narcotráfico en México, ¿no? Que hasta que yo terminaba mi cobertura decía, híjole, sí estuvo feo, ¿no? O sea, sí estuvo riesgoso, ¿no? No le voy a contar a mi mamá ni a mi papá qué pasó aquí porque se infartan. Pero algo que me marcó, y además es reciente, fue una cobertura que yo realicé hace un año y que concluí hace unos meses. Hace un año yo estaba haciendo un trabajo sobre el tema de la prohibición que estaban queriendo implementar en Oklahoma, la prohibición de las escuelas para que inscribieran a hijos de migrantes, es decir, como hasta para ficharlos. Al final no pasó, yo estaba ahí y bueno, creo que además es algo que todo periodista tenemos un Diosito que nos cuida, ¿no? Y a mí siempre hay alguien que me está cuidando y que me manda buenas cosas. Por circunstancias, conocí a una persona que me dijo, acaban de deportar al esposo de una mujer, ella está muy mal, tiene 5 hijos y no sabe qué hacer, y le dije, dile que si quiere hablar conmigo, ¿no? Yo voy. Y entonces fui a hablar con ella, pudimos contar su historia en Oklahoma, y un compañero que vive en San Luis Potosí, corresponsal de Milenio, entrevistó al esposo que ya estaba deportado y que ya estaba reinsertándose en México. Entonces hicimos esa historia muy bonita. Bueno, bonita periodísticamente hablando porque en realidad es muy triste. Y un año después me contacta ella y me dice, ¿qué crees, Liliana? Ya me voy a regresar a México. Ya no quiero estar aquí. Esto no es vida. No me siento segura. Tengo una carta notariada con mi vecina por si me agarran a mí para que se quede con mis hijos. La incertidumbre, la ansiedad, yo ya no puedo y quiero estar con mi esposo. Me voy a regresar. Y me voy a regresar en una caravana migrante. Y le dije, me dice, oye, ¿me puedes ayudar con...? Es que quiero saber. Le dije, oye, te puedo ayudar con mucho gusto, pero ¿te puedo acompañar también de regreso? O sea, periodísticamente para mí es muy importante cerrar esta historia. Y pues regresamos. Y lo más bonito, porque además terminas empatizando con la gente, terminas hasta tomándole cariño no solo al trabajo, sino a la persona y ves lo que sucede. Fue dificilísimo porque casi la detienen en la frontera. Nosotros veníamos atrás de ella venía en la camioneta con un remolque y 5 niños. Y migración aleatoriamente revisando a la gente que pasaba de Estados Unidos a México, a metros de llegar a la frontera ya con México. Y revisaban papeles. Y entonces estaban a unos metros de su carro y me habla y me dice, Liliana, me van a detener. Y yo, no te preocupes, vas a ver que no. Dios la cuidó, a nosotros también, y pudimos pasar y llegamos. Finalmente fue una historia muy compleja porque parecía que todo iba a ser negativo y terminó siendo una linda historia y el reencuentro de la familia. Y hoy que tengo contacto con ellos después de haber hecho esto, ellos están contentos de regreso porque recuperaron esa tranquilidad. Entonces yo creo que esa parte, ¿no? Que es la más humana, que es la que te mueve, la que te hace empatizar y poder compartirla con tu audiencia, con tus lectores. Creo que eso es lo más bonito y creo que ha sido de las cosas, digo, muy reciente, pero además yo creo que de las que más me ha marcado. Y el riesgo, o sea, al final, sí como periodistas, y lo hemos hablado muchas veces, nos mueve más lo emocional y siento que
claro, es verlo, vivirlo y sentirlo. Evidentemente existe esta parte de qué coraje o qué frustración o qué tristeza me da la situación que están viviendo personas ajenas a mí, pero el riesgo tuyo como periodista, ¿en dónde queda? Porque ahorita, viendo el extremismo que existe en Estados Unidos, si te ven ahí, posiblemente puedas también correr un riesgo de ser o deportada o que te quiten la visa de periodista. ¿Dónde entra en ti el decir, no me importa, o sí me importa, pero quiero más darle voz a las personas que no lo tienen? ¿En dónde existe este contraste? Híjole, es eso, ¿no? Ser muy temerario. De repente a veces uno no mide las consecuencias cuando ya estás ahí. Yo, en ese momento, por ejemplo, en este episodio, yo dije, si la detienen, ¿qué voy a hacer con 5 niños? ¿Qué voy a hacer? Finalmente yo tengo mi visa y estoy bien y no tengo ningún problema. A mí no me va a pasar absolutamente nada. O, por ejemplo, te pongo otro caso. Nos tocó en agosto los enfrentamientos, las primeras manifestaciones por las redadas de ICE. Y pues nos gasearon, ya me habían gaseado aquí en México en alguna marcha feminista y eso, pero bueno, en Estados Unidos es muy curioso porque allá incluso detienen a los periodistas, ¿no? Me sucedió en esta parte ese riesgo de, estaban los agentes de la policía y estaban deteniendo a todo el mundo. Y yo como que no dimensioné en ese momento lo que estaba pasando y me acuerdo que estábamos en el enfrentamiento, estaban deteniendo gente. Nosotros no parábamos de grabar, evidentemente, pero cuando vemos a la policía venir, le digo al camarógrafo, súbete al carro porque nuestro carro estaba estacionado y le dije, aquí no nos van a hacer nada, ¿no? Y desde ahí hice breaking news como en 3 noticieros, ¿no? Y contando lo que yo estaba viendo y cómo estaban deteniendo cientos de personas afuera, adentro del carro, el camarógrafo atrás y yo adelante, reportando y dije, pues sin duda hago lo que me gusta, ¿no? Y al final alguien me cuida, ¿no? Y a veces uno corre riesgos quizá de más, pero tienes que estar ahí, tienes que estar pues donde está ocurriendo la noticia. Evidentemente cuando hay una manifestación, tú no tienes que estar en medio, tienes que tratar de cubrirte un poco sin descuidar, ¿no? Como son cosas que ya vas haciendo mecánicamente, pero que tienes que saber, ¿no? Protocolos de seguridad, el tema de, por ejemplo, algo tan básico como tener la visa de periodista, ¿no? Porque si me llegaran a agarrar, ¿no? A decir, a ver, te vamos a detener, ¿no? No, aquí está, yo estoy haciendo mi trabajo periodístico, yo tengo mis papeles en regla, no me puedes hacer nada, ¿no? O el tema de los niños de esta mujer, que si lo hubieran detenido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, pues seguir contando parte de esa historia porque es importante contarla y al mismo tiempo pues buscar ayudar a esta mujer que deja a 5 niños en la indefensión. Entonces no sucedió, pero sí, digamos, está como previsto, sabes en algún momento cómo resolverlo y creo que tiene que ver con eso, con que haces las cosas que te gustan sin miedo, pero con precaución, siempre, ¿no? O sea, cuidando tu integridad. Tú sabes que van a lanzar una bomba molotov, bueno, pues te quitas, ¿no? O sea, tampoco esperas y la grabas desde arriba, ¿no? Hay cosas que son como muy elementales y para quienes estudian periodismo, para quienes se dedican a esto, pues sí tenemos que estar como muy al pendiente y saber qué puedes hacer en escenarios así, qué puede hacerte la policía en un país extranjero, o sea, en el extranjero. En tu país, pues ya sabes, ¿no? Claro. Quizá igual corres el riesgo, pero allá, bueno, pues tengo visa, estoy trabajando, soy periodista, etcétera, me identifico, o sabes que me resguardo en mi carro, esto es propiedad privada, tú aquí no me puedes hacer absolutamente nada, y yo puedo seguir transmitiendo para un noticiero sin ningún problema. Entonces, bueno, así se van dando las cosas. Lili, ¿cuántos consejos nos estás dando para ejercer el periodismo? Porque de repente estudiamos, y efectivamente lo platicábamos antes de grabar, estudiamos la universidad y llegas a los medios, llegas a la vida y dices, esto no me lo enseñaron y lo tienes que empezar a aprender en la práctica. Oye, Lili, y vas regresando del Super Bowl, ¿qué esperaban allá? ¿Cómo lo viviste? ¿Estuviste afuera? ¿Qué ha sido muy criticado? Ha sido además alabado, pero ha sido muy comentado, eso sí, Bad Bunny. ¿Qué viviste allá? Primero, decirte que de fútbol americano no sé nada. Entonces, cuando me dijeron vas al Super Bowl, dije, Dios, bueno, ok, voy afuera del estadio. Es importante porque por lo que significaba el espectáculo de medio tiempo. ¿Qué vi? Ya había una advertencia de que no iba a haber operaciones de ICE en esos días, ¿no? Está la amenaza latente sobre el Mundial, por ejemplo, que seguramente estaremos allá también. Pero hay manifestaciones, y hay manifestaciones todo el tiempo.
y la gente mayoritariamente, y me llama la atención, crecientemente, está en contra de lo que está sucediendo. Porque ahora no solo afecta a los latinos, a los hispanos, también a su gente. Y había movilizaciones y eran afroamericanos, eran asiáticos, eran americanos nativos, pocos latinos, curiosamente, y es por un asunto, les da miedo estar en la calle, ¿no? Les da miedo que los detengan, les da miedo que les busquen algo, aun cuando ellos ya digan, estoy arreglando mis papeles o no, estoy en una situación de irregularidad, pues van para adentro, ¿no? O los deportan, no les preguntan, se llevan a las familias, se llevan a los niños. Entonces, fue muy curioso porque parecía todo muy tranquilo, porque además lo que me cuentan quienes sí saben de fútbol americano es que no eran tan importantes los equipos, digamos, no era lo esperado, entonces estaba tranquilo, pero la expectativa era qué iba a pasar alrededor. Y creo que lo que más movió, más que en el estadio, fue pues en la televisión, ¿no? Es un espectáculo dirigido claramente para la televisión, y ver a Bad Bunny o ver a los americanos bailar y emocionarse y les dieron un baloncito, como aquí en los conciertos, un baloncito con luz, como que se emocionan, como que viven esa parte y dicen, a ver, es nuestra manera de rechazar esto que no nos está gustando y que nos está dañando a nosotros. Entonces sí fue muy importante, afortunadamente no hubo redadas, pero pues siempre es el riesgo latente, ¿no? Y habrá que ver qué pasa también ahora en el Mundial, ¿no? Lili, en muy pocas palabras, porque a ti te encanta hablar. Ya vimos, es temeraria, sabe mucho, está bien informada. ¿Qué recomendaciones rápidas para los estudiantes de periodismo en estos tiempos? Estamos viviendo en una época muy difícil para el periodismo, pero creo que se necesita. La universidad te enseña lo que te enseñan también en casa, los valores. Valores, sobre todo, necesitamos un periodismo ético, si bien no 100% objetivo, porque la objetividad al 100% no existe, pero tratar de hacer el trabajo, informar verazmente, tratar de comunicar, estudiar, aprender, porque somos pues finalmente este medio que le permite a la gente estar informada. Entonces, entre más información tengamos nosotros, más claro será para nuestra audiencia. Yo creo que es eso. Y sobre todo que, bueno, yo le diría a los estudiantes eso, ¿no? Si no tienen vocación, mejor que se dediquen a otra cosa, porque sin duda esto es 150,000% vocación y gusto y amor por lo que haces. Y si lo que quieren es hacer dinero, pues entonces que se vayan al tema de la tecnología y no necesariamente al periodismo, pero el periodismo es 100% vocación. A continuación, el experto en periodismo migrante, Alejandro Mares, nos hablará de cómo es ejercer la profesión en frontera. Retos para ejercer el periodismo en la frontera norte de México con los Estados Unidos. Los periodistas de la frontera norte estamos sujetos a la inseguridad que ocasiona la delincuencia organizada, porque es precisamente en las ciudades fronterizas con los Estados Unidos donde más violentos y sanguinarios son los cárteles que controlan el tráfico de drogas y huachicol, y lo peor, que cogobiernan o cohabitan con los gobiernos de estas ciudades. Producto de esta inseguridad, nos callamos muchas cosas los periodistas, nos autocensuramos. Jugarle al valiente nos ha costado vidas en el gremio. Matamoros, Tamaulipas, donde ejerzo el periodismo, hemos pagado con sangre. En el pasado esta ciudad ocupó el primer lugar en asesinato a periodistas, incluso agresiones, los han secuestrado, los han tableado por parte de sicarios de la delincuencia organizada. Para mí, este es el gran reto que tenemos acá en la frontera, quienes ejercemos el periodismo. Nos tenemos que andar o practicarlo con mucho cuidado, con mucho rigor y con mucha precisión. Otro de los retos es la utilización de la legislación sobre violencia política de género, que desde el poder público los políticos tuercen para callar a los periodistas, como el caso de la hoy magistrada del Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Contreras, contra Héctor de Mauleón, columnista del Universal. Estas acciones legaloides han resultado ser una herramienta efectiva para acallar las voces del periodismo. Es una forma disfrazada
para inhibir la libertad de expresión. Otros retos, los bajos ingresos de quienes ejercemos el periodismo. Los mecanismos de protección a periodistas resultan deficientes, han resultado deficientes. La falta de seguridad y la falta de seguridad social, la falta de transparencia de los gobiernos y la forma de actuar del régimen de la Cuarta Transformación. Que gracias a Dios ya se fue López Obrador, quien desde la mañanera atacaba a los periodistas y a los medios de comunicación. Hoy vemos a una presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que hay otros matices en ese sentido, de respeto a la libertad de expresión. ¿Qué debemos de hacer? Pues tener un dominio de los géneros periodísticos. Eso es lo que tenemos que informar con rigor. Atender el lenguaje periodístico desde la multimediático para poder entrar desde la puerta del periodismo tradicional con fuentes, trabajo de investigación y precisión. Aunque la libertad de expresión es una garantía constitucional, el trabajo periodístico que se ejerce debe tener una certificación ética que depende de los mismos periodistas, donde se siga un patrón que haga ver que lo que se escribió tenga rigor periodístico. Esta es mi aportación, palabra de norteño, Alejandro Mares Berrones, para servirles desde acá de la frontera. Para finalizar, el periodista Felipe Ladio, quien tiene más de 20 años de experiencia en el periodismo, nos hablará acerca de cómo encuentra la situación migrante actual. Quiero decirte que el tema migrante, sin duda alguna, es un tema muy delicado, espinoso, que lastima a la sociedad en su conjunto, no solo en México, mundial, por todo lo que provoca su paso, las vejaciones que se hacen desde que salen de su propio estado, su propia ciudad de origen, su propio país. Te voy a contar, tratar de ser un poquito conciso en un tema tan amplio y que ha sido tan estudiado y que desgraciadamente ha tenido poco, denunciarlo, ha tenido poca atención y poco favores le han hecho los gobiernos en atender esa problemática. Por ejemplo, ¿cuál es el tema de los migrantes? Los migrantes, que estamos centrándonos en el tema centroamericano, hay un triángulo que es el más famoso, que ahorita se ha ampliado a otros temas, pero ya te voy a ir diciendo cómo, otras nacionalidades. Pero el principal fenómeno migrante, históricamente hablando, es de este triángulo del norte para ellos, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. De ahí salen los principales movimientos y me quiero concretar a los más recientes para no irnos a hacerte tanta historia para tu auditorio. Los más recientes movimientos más importantes, quizás ahora por los medios de comunicación, los alcances, lo instantáneo de la noticia, pues son los ocurridos desde el año 2018. En octubre concretamente, cuando empiezan a haber migraciones más multitudinarias, donde se habla de 1,000, de 2,000, de 3,000, varias campañas, varias caravanas que salen así, que van saliendo por parte, una creo que de las más grandes, llegó a alcanzar cerca de 5,000 migrantes. ¿Cuál es el tema central de estas personas que vemos nosotros como medios de comunicación? Es la degradación tanto de la sociedad, porque pues ser autoridad es parte de una sociedad, es lo que puede tolerar una sociedad, porque no dejamos de ser, al final de cuentas, nosotros pues los mismos seres humanos que hemos decidido una forma de gobierno. Entonces, el tema es que mucha gente, la inmigración comienza cuando dicen, bueno, es que somos maltratados en nuestro país o no tenemos manera de alimentarnos, porque muchas veces estamos viendo migraciones donde vienen familias completas. Antes se hablaba de los braceros, ¿no? De las personas que iban de un estado y migraban a otro, pero por cuestiones nada más para trabajar, laborar. Ahorita estos movimientos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, principalmente, también algo de Nicaragua, pero los más centrales, este triángulo del norte, van por comida. Entonces es porque tienen niveles de miseria en su país y van buscando el sueño americano primeramente.
Esa era la intención y bueno, pues cruzan por México. ¿Qué se encuentran en México? Con una delincuencia, con una mafias que incluso muchas están fronterizas, que son centroamericanas también, que son de El Salvador, que son de Guatemala y se coluden con las de México y empieza el maltrato a los migrantes, la extorsión, el asalto, la violación, las violaciones, hasta llegar al asesinato. Ese sería mi primer punto que te podría decir sobre el fenómeno de la migración en Centroamérica. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.